Yo creo que me han preguntado varias veces que dónde queda grabado esto, porque hay personas que les gustaría como compartírselo a alguien más o darle a alguien esta información que les haya parecido buena, que le pueda servir a alguien que conozcamos. Nosotros tenemos un canal en YouTube y eso queda subido en YouTube para, digamos que el grueso de la presentación oficial que hace nuestro equipo, pero digamos que ya lo que nosotras hablamos y compartimos es nuestro. Yo les voy contando en dónde, cuándo y dónde queda ese link por muchos lugares se los hago llegar. Entonces les estaba contando que esta charla, estas charlas son un poco compartir qué sentimos, cómo lo sentimos, qué nos pasa a cada uno, porque mi opinión y mis hábitos son míos, no son iguales a los de nadie. Nadie hace los mismos hábitos que yo tengo, lo hablábamos hoy con Caro en nuestra sesión, nadie habla igual que nosotros. Entonces, también es cuestionable, también yo puedo levantar la mano y decir, oye, a mí nunca me ha pasado eso como ¿por qué te pasó? ¿Sabes? Podemos hacer preguntas, interrumpir, decir, levantar la mano. Yo voy llevando la charla como paso a paso en la medida que vamos avanzando, pero podemos levantar la mano en cualquier momento, aportar y decir. Hacemos aportes, digamos que los aportes que estén nos puedan dar la información sobre nuestra manera de ser, pero digamos que tenemos un tiempo limitado para eso. Entonces, al final nos damos un espacio, si yo termino un poquito antes y nos damos un espacio como para compartir cómo lo vivimos cada uno. Esta charla además nace de estas charlas, todas nacen a raíz de nuestra experiencia desde la medicina funcional y desde el coaching nutricional. El coaching es un tipo de acompañamiento. Nosotros no somos profesionales de la salud mental, nosotros no acompañamos desde ese acompañamiento profesional desde la medicina, sino acompañamos, somos un acompañante. Para mí el coaching es un acompañante que te lleva alrededor de un proceso. Hago esa aclaración obviamente por todo lo que se da en redes y tenemos hoy en día en redes que me gusta que lo comportamos de esta manera. Nos vamos entonces a arrancar. Mi Moni preciosa, bienvenidísima. Espérenme un segundo que me voy a presentar esto de otra manera. Bueno, ¿lo están viendo? Sí, ya vi cabecitas. Perfecto. Y hoy nuestro tema es uno de los temas que más me gustan y que más disfruto y que ha nacido a raíz del proceso y el trabajo que nosotros hemos llevado en el programa. Esta palabra ha sido, yo creo que el pilar fundamental del programa que hoy tenemos, porque definitivamente es desde ahí, desde la elección nace el autocuidado. No sabría cuál va primero, si elección o autocuidado, pero digamos que van como absolutamente de la mano. Son un acompañamiento absolutamente pegado el uno del otro. Por eso hoy vamos a darnos la oportunidad de profundizar un poquitico sobre el autocuidado, desde dónde lo vemos nosotros, cómo nosotros los acompañamos dentro del programa en este tema de autocuidado. Mi nombre es Kiki de la Espriella y lo primero que voy a hacer es contarles un poco de mí, de quién era yo antes de elegir mi autocuidado. Pues Kiki de la Espriella es una empresaria, soy mamá de 5 hijos y adicionalmente soy pareja. Eso es una elección que he hecho actual. Pero antes de elegir mi autocuidado, era una persona desordenada, poco disciplinada y estaba muy lejos de ser una persona fit. De hecho, hasta me molestaba la palabra, me incomodaba, sentía que era como una palabra que usaban ahí como para vender. Pero he aprendido y aprendí que no me elegía a mí. Era una experta en postergar, me encantaba dejar las cosas para después.
solía tapar mis emociones con comida. Adicionalmente, en mi personalidad, soy una persona súper variable. Les digo quién soy, les describo quién soy y abro las puertas para mostrarles mi absoluta y total vulnerabilidad frente a ustedes. Esta era yo antes de elegirme, ¿vale? Vamos a hablar de autocuidado. Si yo hubiera podido verme a mí antes de encontrar en una conversación de autocuidado, siempre estaba cuidando a otros. Yo, quizás hay muchos que me pueden identificar como medio, como enfermera. De hecho, me hubiera gustado mucho estudiar enfermería, porque además tenía un gran don para, como para identificar que el otro necesitara algo. Y ¿saben qué? Últimamente he encontrado una palabra que me fascina y las que están en consulta permanente conmigo se van a reír de oírme permanentemente estar diciéndolo. Y me encantaba maternar a las personas, sobre todo a mis parejas. Me encantaba ser materna de mis parejas, ser la mamá de mi pareja. Yo le decía qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, qué sentir y cómo moverse. Sobre todo era una gran cuidadora. Digamos que hacia allá me dirijo con el autocuidado. Aquí arranca como los primeros pinitos en donde descubro el tema de autocuidado. Imagínense que cuando empiezo a profundizar, o sea, esto que les voy a leer ya viene después de trabajarme. Encuentro que cuando yo quería ser como protectora, cuidadora, maternar a alguien, encontraba siempre a mi ego con una gran necesidad de que me necesitaran, de yo salvar a alguien, de yo lo hago por ti, dando un claro mensaje de que tú no lo podías hacer solo, me necesitabas. Cuando empecé a manejar y a empezar como a desglosar el tema de autoestima, empecé a encontrar que necesitaba ocuparme de mí, que necesitaba yo estimarme a mí y necesitaba yo encargarme de mí, porque no podía, era mi ego quien estaba acá intentando crear esas relaciones de apego y de necesidad, de maternar, ¿saben? De cuidar a alguien. Es normal que los seres humanos tengamos relaciones de maternar cuando somos madres. Es ahí donde maternamos. Es normal que nosotros tengamos relaciones de hacer las cosas por otro, pero es el ego el que está trabajando ahí cuando yo necesito que tú me necesites. Lili, te voy a pedir que me apagues micrófonos, porfa. Creo que tienes micrófono prendido. Les dejo toda esta información para que vayamos maquinando a ver si se identifican con algo. En ese momento, cuando tomo la decisión realmente de cambiar, de hacer un cambio en mi vida, lo primero que hago es aprender a comer. Es lo más básico y principal que aprendo a hacer. Y claro, desde ahí nace el programa Yo Elijo, cuando yo aprendo desde lo más principal a comer correctamente. No sé si les pasó, pero a mí me pasó muchísimas veces. Yo opinaba de la comida de los demás, u opinaba si alguien más hacía X o Y, pero yo no era un ejemplo de comer correctamente y comer bien. Así que empecé desde el fondo a decir, ¿qué necesito para suplir realmente mis necesidades? Y aquí nace, en Yo Elijo, la parte de aprender a comer, donde organizamos un menú, donde realmente empiezo desde el fondo de mí a decir, ¿cómo me organizo? ¿Cómo me organizo yo? ¿Cómo empiezo yo a trabajarme profundamente? Y sobre todo, ¿cómo tengo mis tiempos de comida? ¿Cómo mis tiempos de comida son mi prioridad? Les voy a contar algo. Nadie va a venir a organizar mi comida.
es algo en lo que solo yo puedo decidir. Por eso, el sobrepeso, las enfermedades, el cuidado personal, pues es solo mío y solo habla de mí. Por esto traigo abajo algo muy importante. Coherencia. Coherencia es pensar, hacer y decir en la misma vía. Pero decidí hacer esto conmigo. Entonces, si yo como bien, si yo me organizo, si yo tengo un menú, si yo tengo mis tiempos de comida, es la única forma en la que puedo ser coherente para poder ayudar a otros, para poder observar cómo otros lo hacen e inclusive para poder opinar. Ni siquiera hablemos de maternar a otros, porque nosotros hasta maternamos a otras personas sin ni siquiera habernos maternado a nosotros mismos. Así que este fue de las más importantes conexiones, aprender a comer. La segunda de las conexiones que hacemos en el programa y yo personalmente he vivido, ha sido una conexión mental. Aprender a comer es la más básica de todas, ¿sabes? Porque es la base de la vida. Si yo no aprendo a comer, me muero, me enfermo, no tengo energía, no duermo bien. Entonces, la base principal era esa. La segunda es conexión mental. Y la conexión mental nace a raíz de poder pensar en mí. Nosotros como cultura no nos enseñaron a que pensar en nosotros está bien. De hecho, es como egoísta, ¿no? Uno suele oír como a los abuelos, a la mamá, inclusive decirle a uno, mija, no sea egoísta, no piense solo en usted. O sea, eso es un término muy de nuestra cultura. Pero claro, todos esos pensamientos a favor mío no son usuales en nuestra cultura, no es usual ni tampoco nunca nos enseñan desde chiquitos ni en el colegio, piensa en ti, qué necesidades tienes, ¿sabes? Pon los ojos en ti primero. Nos enseñan mucho a mirar a los demás, qué hacen los demás, cómo actuar en sociedad, ¿sí? Pero difícilmente desde chiquitos nos enseñan a pensar en nosotros. Y ahí, sin duda alguna, vamos a temas y a acciones muy usuales hoy en día que se pueden ver en redes y que vemos muy de la gente que se está trabajando personalmente, como la meditación, que suele ser una de esas acciones que nos mantiene a veces bien lejos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros creemos que meditar es como con túnicas y uno calvito y uno por allá, como que eso no es para mí, esa conversación conmigo, no, lejitos de mí. Pero meditar, claro, es una conexión mental de mí conmigo. Para mí, en el inicio del programa, siempre hablo que la meditación es como la disminución de pensamientos por minuto. Y al pasar los años, le he ido incluyendo cosas, que es, para mí la meditación es esa comunicación de mí conmigo. Es el silencio del exterior para poder abrir una comunicación conmigo. Por eso la meditación nunca es un silencio profundo. La meditación no es un silencio de la mente, es una apertura de comunicación conmigo. Es un tiempo para disfrutarme, generarme felicidad e inclusive una conexión mental puede ir a abrirme una apertura de una sexualidad donde también va para mí. Es mía, es mi satisfacción. En ámbitos de sexualidad sí que nos cuesta pensar en nosotros. De hecho, no somos educados para pensar en una satisfacción sexual personal, mucho menos si somos mujeres. No es un lugar en donde hemos estado. De hecho, satisface al otro, esto es en equipo, son dos, ¿saben? Nos dan mucha información y que difícilmente podemos encontrar en nosotros mismos. Esta es la segunda, conexión mental. La tercera, movimiento con amor. Imagínense que
dentro de toda esa información que hay afuera, que nos dicen, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que cumplir, usted haga un chequeo general de todo lo que hace para ser una persona fit, saludable. Eso le botan un montón de información acerca de qué es ser saludable o estar en la vida de lo saludable o el autocuidado. Cuando yo hablo de autocuidado y me voy al fondo y los años que hemos trabajado con gente en acompañamiento, hemos decidido ponerle movimiento con amor, porque el ejercicio es simplemente estar en movimiento. Nosotros al principio del programa generalmente no hablamos de ejercicio, porque aprender a comer ya es bien agobiante en los primeros tiempos del programa. De hecho, agobia un montón empezar a modificar mi alimentación y comer de maneras diferentes y aprender cuáles son todas las formas de comer y demás. Así que el ejercicio es simplemente una activación de estar nutrido para poder empezar a tener energía y moverme. Pero siempre moverme con amor hacia mí. Es una dirección propia también. Verme con amor. En el programa sí que oímos esa frase de me di cuenta cómo me doy de duro. Porque llevamos desde aquí que tomamos la decisión de autocuidado hacia atrás, observándonos con una rigurosidad supremamente grande. Porque como nosotros no somos nuestros propios cuidadores, esperamos que este cuerpo responda de manera maravillosa y sea 90-60-90, súper ejercitado, coma súper bien y nosotros no hacer nada. O sea, le exigimos un montón. Por eso, cuando nos miramos al espejo, no nos reconocemos al otro lado y no nos amamos al otro lado. Es muy complejo vernos con amor porque no nos hemos responsabilizado de esos cambios y de ese resultado. Por eso el movimiento tiene que ver con mi cuerpo y con el amor infinito que le doy a mi cuerpo. Por eso salir a hacer ejercicio, entre comillas, o a salir a hacer movimiento es diferente a cumplirme y chequear con las pesas, el movimiento, en fin, porque es una decisión donde yo estoy implícita. Me encargo de mi cuerpo y de mis necesidades. Eso a muchos nos suena como ciencia avanzada o ruso extraño, porque encargarme de mí y de mis necesidades es todo un idioma en el idioma del autocuidado. ¿Me siguen? Perfecto. Bien. Súper, súper, súper. Cuando vamos a hablar de autocuidado, esa palabra nos lleva a un lugar importante de trabajo, porque me pone a accionar. Yo tengo que hacer cosas. Para tener autocuidado, yo necesito tener un camino por donde voy a andar, qué voy a hacer. Entonces necesito registrar mis avances. Entonces necesito pesarme una vez a la semana, necesito registrar qué es lo que como y cuándo como, necesito medirlo, necesito saber si lo hago o no lo hago, necesito tener metas claras y elegir un proceso. Por eso el proceso del autocuidado me lleva a una serie de acciones que tengo que cumplir. El autocuidado no es una evaluación vaga en donde yo miro hacia arriba y digo, no, uy, yo tengo un montón de autocuidado, uf, sí, un montón, no, sí, yo hago ejercicio, sí, no, uy, yo como súper saludable. No, 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 muéstramelo, mídelo, trabájalo, muéstrame cómo están tus niveles, muéstrame cómo está tu peso, en dónde está en los niveles normales que debes estar. Eso es una responsabilidad conmigo mismo, es una responsabilidad con mi salud. Por eso necesito algo muy importante que se llama autoconocimiento. Necesito observarme. Por eso, bajar de peso no es tan simple. Por eso yo no puedo prometerle a nadie en 30 días entregar X o Y peso.
Por eso yo no le puedo decir, ven para acá que yo te voy a salvar, te voy a llevar, no te voy nada. Eliges tú, yo te acompaño. Y tú vas hasta donde tú quieras ir, porque tienes que conocerte primero para poder entrar en un mundo de autocuidado. Esto puede sonar un poquitico como a ruso. ¿Cómo empiezo? Porque todas esas cosas son fantásticas en redes. Esos 30 segundos que me dicen, maneja tu autocuidado, cambia rápidamente, encárgate de ti, medita. Bueno, una cantidad de información en donde uno dice, está fantástico. ¿Cómo lo hago? Dime cómo lo hago. Dame la clave secreta porque yo necesito saber cómo lo hago. Pues vamos a transitar juntos, no cómo lo hago solo yo, sino cómo lo hemos hecho con un grupo de gente bastante grande donde hemos transitado juntos. Vamos a aclarar algo muy importante acerca del autocuidado. El autocuidado no es egoísmo. Es la palabra, la frase típica que nos engancha con el tema de autocuidado. O cuando nosotros llegamos a la casa de nuestros papás y contamos que estamos haciendo algo por nosotros, mamá, estoy pensando primero en mí. La primera frase que nos botan en nuestra casa es, ojalá no te vuelvas egoísta, ¿cierto? Porque nos aleja de esa posibilidad de encargarnos de nosotros mismos. Recuerden, ¿cómo lo hacemos? Les voy a contar cómo lo hacemos nosotros aquí en el programa. Lo primero, me hago cargo de mí. ¿Y cómo hago para hacerme cargo de mí? Porque uno dice, no, yo me hago cargo, yo todos los días busco un trabajo, tengo un trabajo buenísimo, yo tuve unos hijos, yo ya chequeé todas las tareas que uno debe tener, yo me casé con un hombre maravilloso, yo estoy acá perfecto y demás. Y cuando vamos un poquitico profundo, me doy cuenta que he dejado que todo el exterior decida por mí antes de yo encargarme de mí, hacerme cargo. Hacerme cargo quiere decir hacerme cargo de mi aprender a comer, hacerme cargo de mi conexión mental, hacerme cargo de cada una de las acciones y cosas que decido todos los días con mi cuerpo, con mi físico, con mi mentalidad, con mi alegría, con todo lo que me compromete. Lo segundo es dejar de culpar al otro. Yo creo que en el programa yo podría ponerle un 90% de responsabilidad de encargarme de mí, de tener autocuidado, porque dejamos que otros tengan la culpa de todo. Es que yo no bajo de peso porque es que yo tuve una niñez terrible. Yo no bajo de peso porque es que toda mi familia tiene un ADN y entonces todos tienen un sobrepeso y pues por eso es que yo no bajo de peso. Yo no me he transformado y no hago esto porque siempre encuentro una razón externa. Entonces, ¿cómo empiezo hoy? Uno, me hago cargo de mí. Ya les di las 3 fórmulas de encargarme de mí. ¿Qué significa? Dejar de culpar a otros. Entonces, eso significa empezar a mirarnos para adentro todo el tiempo. Todo lo que esté en mi mente maquinando, recuérdate, culpa mía, culpa mía. Solo yo me puedo hacer responsable, solo yo puedo cambiarlo. Trabajarme profundamente. ¿Qué significa eso? Autoconocimiento profundo. Ve, regresa a observarte, a ver tu parte familiar. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué responsabilidad tuviste tú sobre tu infancia? ¿Dónde tú buscaste un cambio definitivo? ¿Dónde tú lograste alegrar tu futuro, tu forma? ¿Dónde tú transformarte todas esas historias que traes de tu casa? La número 4, no hablo de otro hasta que yo sea un ejemplo. Fíjense que han sido cosas que nos han ayudado un montón a perder energía en otros y empezar a transformarnos nosotros. Dejo de gastar energía en mirar a otros y compararme para empezar a trabajarme yo. Hasta que yo no sea un ejemplo. ¿Y qué significa ser un ejemplo en el autocuidado? Un ejemplo en el autocuidado estar en rangos de normalidad. Eso significa
colesterol normal, triglicéridos normales, azúcar normal, peso normal dentro de los rangos normales, me alimento correctamente, estoy nutrida correctamente y hay un montón de exámenes que hoy me pueden mostrar que eso es así. Cuando yo esté dentro de esos rangos, empiezo a ser un ejemplo para otros. Y quinto, ocúpate. Los que han hecho este programa conmigo se ríen porque permanentemente les digo, ocúpate. Deja de sufrir por los demás, deja de sufrir porque fulanito me miró, deja de sufrir porque aquí me pasó, que allá me pasó, y siempre me oyen gritar en consulta, pues ocúpate. Hagan así con las manitos cuando alguien de ahí ya sepa qué le ha pasado, porque me da risa verles las caritas ahí diciendo, sí, así es. Tienes mucho que hacer. Cuando nosotros nos sentamos, por ejemplo, en una reunión, y tenemos ese típico grupo de amigas en el que nosotros somos partícipes muchas veces, que se dedican a criticar a la gente. Entonces se sientan y nos vamos, es muy usual en nuestros grupos de mujeres, sentarse a decir, ya vieron a fulanita, es que fulanita dicen que es sutanita, y entonces sutanita dice que es sutanita, y perdemos a veces mucho tiempo y mucha energía visualizando a otros. Ahí es donde aparecería Kiki gritando, ¡ocúpate! Vete a trabajarte y deja de perder el tiempo ahí, porque no te aporta nada, no te deja nada y tienes mucho que trabajar en ti para no perder tanto tiempo. Mi cuerpo es el reflejo de mi autocuidado. Nunca se les olvide. Esta parte frontal de aquí habla por sí solo. Nosotros creemos que no, pero esta es mi fachada que habla por mí. No sé si, yo creo que a muchos en consulta se los he traído como colación y es cuando yo estoy en una piscina y estoy sentada viendo pasar personas y veo pasar una mujer súper operada, ¿no? Suele ser muy normal en nuestros países. Una mujer con un busto súper operado y ahora tienen una boca que se la inflan así impresionante o se jalan la piel acá o saben que no es el cuerpo que le correspondió. Y al mismo tiempo les pongo el escenario de una mujer que pasa, que nosotros reconocemos con mucha facilidad, que es una mujer trabajada, que es una mujer seguramente con un cuerpo trabajado, que seguramente se le nota el tiempo de ejercicio que ha hecho, que además se le nota que se ha alimentado bien, porque es muy distinto la vejez llevada con una buena alimentación, con una buena nutrición, con un buen sueño, y son arrugas de felicidad, son arrugas de sonrisas, porque se pueden ver con mucha facilidad. Y esas dos personas nos hablan de su autocuidado. Una porque hace magia rápidamente y se cambia, pero eso nos muestra a nosotros también cuál fue su autocuidado. Y la otra, el tiempo que ha invertido en sí misma para autocuidarse. ¿Cuánto te cuidas? ¿Cuánto te amas? Y eso me lo muestra desde afuera. Suelo decirles mucho que tenemos que suplir nuestras necesidades como se suplen las necesidades de las que hemos sido mamás, como se suplen las necesidades de los bebés. Nosotros como mamás simplemente somos acompañantes, acompañantes de esos bebés, que nosotros vemos si ya comieron, si tiene sueño. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Estoy oyendo como un retorno de mi voz. Chequen. Gracias, Moni. Comida, sueño, frío, calor, y si quieren que lo apapachen o no. Afecto. Entonces, esta es una forma de chequear nuestro autocuidado. Les pido que su autocuidado lo lleven como el de un bebé, con la misma rigurosidad con que lo hacemos las que somos mamás de bebés chiquitos. ¿Cómo se suplen las necesidades de un bebé? Yo todo el tiempo estoy en función de si ese bebé comió, si ese bebé tiene sueño, si está llorando por algo. Nuestro cuerpo generalmente nos manda señales de que tiene sueño, nos manda señales de que no está comiendo bien, nos manda señales de que tiene frío. Suple tus necesidades. Eso es autocuidado. La culpa.
La culpa es un gran acompañante del autocuidado, va como cogidito de la mano, ¿no? Va ahí como anexado por derecha. Y la culpa de ese autocuidado, ¿no? De ese encargarme de mí, normalmente cuando empiezo a hacerlo, empiezo a decir, ay, Dios mío, pero no, mejor no porque es que mis hijos van a pensar que solo yo primero, mi esposo se va a molestar porque pues no está acostumbrado a que yo me encargue tanto de mí, pero quiero llevarlos, siempre que haya culpa en ese proceso de autocuidado, digámonos algo importante, y es que recordemos que para dar algo debo tener que dar. ¿Cómo cuido si no me cuido a mí? Entonces, cuando yo me sienta con culpa de estar autocuidándome, siempre debo ir a ese central. El central es, para yo cuidarme, debo estar bien yo primero para cuidar a otro. Entonces, dejemos de tener culpa de suplir todas nuestras necesidades primero. Recuerda que para dar algo debo tener que dar. O sea, debo estar llenita yo antes de poder cuidar a otro. ¿Y cómo cuido si no me cuido yo? A lo largo de estos años de trabajo, acompañando personas a pérdida de peso y transformación personal, acompañando equipos en empresas, acompañando grupos a bajar de peso, a entregar todas sus cargas, a hacer conexiones emocionales, a reconectar con sí mismos, nos hemos dado cuenta y hemos sacado conclusiones muy lindas que queremos hoy compartir con ustedes. Y es que el autocuidado y los hábitos son personales, son intransferibles, son de cada persona. Y nosotros, como programa, lo que hacemos es entregar una caja de herramientas y ustedes tomar lo que les sirve. Yo tomo lo que me sirve de un programa, de afuera, de lo que sea que tome de decisiones de hacer con mi autocuidado, pero no los puedo imitar a los de otra persona. El autocuidado es personal. Yo no puedo pretender ser igualita a mi amiga de toda la vida, o verme igual, o transformarme igual, o tener los mismos hábitos que ella. Por eso es que muchas veces en el camino fallamos, por querer imitar al otro, por querer que el proceso de ella sea el mismo mío, porque el autocuidado se vive de manera personal. Nosotros les damos esa caja de herramientas, les decimos, mira, podemos meditar, podemos aprender a comer de esta manera, podemos hacerlo de esta otra, pero nunca va a haber una persona igual a la otra. Por eso muchas veces nos preguntan en el programa, bueno, ¿y cuántos son tus porcentaje de aciertos o de ganancias o de personas transformadas? Para mí, todas las personas que han pasado en el 100% por nuestro programa han tenido su cajita de herramientas y se han llevado una gran caja de herramientas en un gran porcentaje y han transformado su vida. Para mí, el 100% de las personas que han pasado por nosotros han transformado su vida y las hemos acompañado a transformar su vida. Es por eso que hoy les regalo que el autocuidado y los hábitos son personales y son intransferibles. Lo que pasa es que yo puedo ayudarte, acompañarte, mostrarte, pero no te los puedo transferir. No te los puedo dar. Los míos han sido producto de mi transformación. ¿Vale? Derivemos un poquitico la palabra autocuidado. Auto viene del griego autos, que significa por uno mismo. Por uno mismo. Implica autonomía, decisión y responsabilidad personal. Por eso yo no puedo yo no transformo personas, yo acompaño personas a transformarse. Vuelvo y se los leo. ¿Qué significa en autocuidado? Auto, viene el griego autos, que significa por uno mismo. Implica autonomía, decisión y responsabilidad personal. Yo resaltaría grandísima la palabra responsabilidad, porque ahí es donde más fallamos los adultos.
cuando nos ponen a responsabilizarnos a nosotros. Y cuidado significa atender, proteger, prestar atención con amor y responsabilidad. Implica respeto, prevención y conciencia hacia algo valioso. Reconozcan la palabra valioso dentro de todo esto. Es cuando yo considero que soy lo suficientemente valiosa como para cuidarme. Yo primero. Nadie me conoce más que yo. Nadie me va a consentir como puedo hacerlo yo. Y hoy les quiero decir que en grandes momentos, para mí es más fácil oírlo desde acá y hacer un acompañamiento. No quiere decir que me las sepa todas, pero en consulta lo habrán notado. Es más fácil ver y acompañar a una persona que está debatiéndose en cómo me protejo, cómo me autocuido, cómo me acompaño, cómo hago todo esto y simplemente para mí poner el dedito y decir, mira, acá no estás priorizándote tú a ti misma. Acá no eres tú el central importante, sino le estás dando cargo a otros, estás poniendo a otros, estás depositando tu responsabilidad en otros. Entonces, ese es un juego interno del autocuidado, ¿sabes? Es como el remolino del autocuidado, cuando nosotros ponemos la atención por fuera y dejamos de conectar con nosotros adentro, porque nadie me conoce más que yo. Entonces, nadie va a venir a organizar nuestra alimentación. Por eso nadie de los que les venda fuera un programa que les va a salvar la vida en 30 días, porque nadie logra conectar con autocuidado en 30 días. Porque llevo otros 30, otros 40, otros 50 años sin autocuidado, porque mi cuerpo así lo está mostrando. Entonces me demoro más tiempo en conectar, me demoro más tiempo en entender cuál es mi autocuidado profundo, por qué debo conectar aquí al interior de mí. Por eso es tan complejo conectar, por eso es tan complejo cambiar. Nadie me conoce más que yo, nadie me va a consentir como lo puedo hacer yo para mí. Por eso dense la oportunidad de ese autocambio. Los que han estado en proceso conmigo me habrán oído decirlo muchas veces y en nuestro programa lo decimos miles de millones de veces. Cuando nosotros nos montamos a un avión, que nos dicen cuando las azafatas hablan de la mascarilla de oxígeno. Siempre nos dicen, por favor, póngasela usted primero para poder ayudar al menor. Y yo siempre les hago ese trabajo cuando no hay como una conexión mental con el autocuidado que sea como natural, siempre los llevo a ese lugar. ¿Entiendes por qué te dicen esto en los aviones? ¿Entiendes por qué cuando hablan de la mascarilla del avión dicen que te la pongas tú primero y después se la pongas a alguien? Y siempre lo traigo a colación a ver qué dice esa persona, ¿sabes? Y esa persona dice, no, sí, claro, porque si me la pongo yo primero, porque si me encargo del otro, entonces me ahogo yo. Y siempre me quedo en esa profundidad de qué sientes ayudando a otro, por qué no entiendes que ayudar a otro primero tiene que ver contigo. Porque yo no puedo, el menor se muere si yo no estoy bien para ayudarlo después de que se cae el avión. Porque si yo no sobrevivo, el menor tampoco. Si yo me pongo mi mascarilla, puedo ayudar al menor después. No quiere decir, ay, yo no me la puse rápido, entonces el menor se murió rapidísimo. No, nos hablan de póntela tú primero, porque si tú no estás viva, el menor tampoco va a sobrevivir solo. Entonces, es como el encargarnos de otro siempre tiene que ver con encargarme yo primero de mí. Entonces, hablamos de la mascarilla, y lo digo un montón, y sé que hay muchas allá afuera diciendo, hoy siempre habla de lo mismo, pero claro, para mí habla de autocuidado. Entiende que para ayudar a otros, para proteger a otros, siempre debo tener yo el suficiente oxígeno para ayudártela a poner. El menor puede ponérsela mal, estar, sí, pero si yo me la pongo rápido, logro ponerle al otro, ¿sabes? Puedo ampararlo, puedo ayudarlo. Siempre se piensa en lo que viene más adelante. Si se cae el avión, nos vamos todos, caemos en la mitad de la selva y resulta que este adulto no sobrevivió, el menor sí sobrevivió, pero no lo logra solo. Lo que necesitamos es que el adulto también esté para acompañar al menor, ¿sabes? Esté bien, se pueda como salvar también. Es por eso que traigo siempre este ejemplo para que se lo lleven acá en mente sobre autocuidado.
¿Qué sucede cuando entramos en procesos de autocuidado? Empezamos a observar más afuera, a hablar menos y a escuchar más. Porque no queremos compartir tanto afuera. Cuando hay autocuidado, empezamos a observar más, a hablar mucho menos y a recibir un poco más del exterior. Porque adentro hay construcción, entonces estoy en acción. Ese para mí es como el punto en donde engancha el autocuidado. Veo por ahí personas que venimos trabajando este tema como a mayor profundidad, que ahorita que tengamos un tiempito para hablar, quiero que compartan un poco de lo que logramos hacer con este tema de autocuidado. Y es cuando yo empiezo a transformarme aquí adentro, empiezo a trabajarme, empiezo a entender que es mucho más importante construirme yo, guardar mi energía, trabajarme, tener mis hábitos y mi construcción personal, empiezo a entender que compartir afuera es un poco perder mi energía, es un poco tener que decir mucho lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y demás. Es un poco como ocúpate, regresa a ti, constrúyete. No dejes que lo de afuera te lastime, te toque, te gaste energía. Busca más tiempo al interior para trabajarte. Aprender a comer nos toma mucho tiempo. Conexión mental nos toma un montón de tiempo. Por eso hay gente que empieza el programa diciendo, es que yo no tengo tiempo para hacer tanto. ¿Por qué? Porque están muy ocupados afuera haciendo un montón de cosas. Y me toca empezar por trabajar profundamente al interior, ¿vale? Nunca se les olvide. Observación afuera, hablo menos, escucho más. Construcción adentro, acciono más. ¿Listo? Hoy desde Yo Elijo, empiezo desde la primera diapositiva que trajimos, donde les pido que, y les recuerdo que cuando estamos un poquito desconectados de nosotros mismos, nos encargamos de un montón de gente. Somos enfermeros, cuidadores, maternamos un montón de gente, gastamos un montón de energía maternando. Al único a quien maternamos es a un hijo propio. Del resto no materno a nadie más. Puedo acompañar, ¿saben? En mi caso, que tengo unas hijas que son mis hijas, pero son hijas de mi esposo, pues yo materno, porque las materno de alguna manera, están dentro de mi esquema familiar y son parte de mi esquema familiar, pero de alguna manera a los únicos que nosotros debemos maternar es a nuestros hijos. Cuando yo tengo que proteger, recuerden por dónde hemos transitado en esta charla, pregúntate en el ego, pregúntate si es tu ego necesitando alimentarse, porque es más importante, con la invitación que te hago hoy, es que tú seas tu propia cuidadora. Matérnate a ti antes de pretender maternar a otros. Ve y encárgate de ti. Nunca va a ser suficiente maternarte. Empieza a leer, nútrete, aprende, sal a bailar, búscate proyectos personales en donde te conozcas profundamente, haz cursos, busca qué hay ahí adentro de ti, qué propósito estás viviendo, en qué estás dejando este mundo mejor de lo que lo encontraste, estás viviendo en propósito. Hay mucho que trabajar profundamente en nosotros. Así que desde Yo Elijo hoy te invitamos a ser tu propia cuidadora, porque el autocuidado es simplemente un trabajo profundo, muy profundo de autoconocimiento, un trabajo de alimentación, de protegernos como si fuéramos bebés, de ser, no es salir a voces a decir que yo soy mi prioridad y que yo soy, y cuando te veo, no te veo en un autocuidado personal. Lo digo desde el fondo de mi corazón, lo vivo desde hace varios años en construcción permanente, porque nunca hay un límite ni un fin para
estar cuidándome y estar conociéndome. Todos los momentos de la vida cambian cuando somos mamás, cuando entramos a ser parejas, cuando decidimos un trabajo nuevo, todo cambia todos los días. Así que el autocuidado y el maternarnos y el ser nuestras propias cuidadoras es un trabajo constante y permanente que amerita mucho tiempo. Así que las invito y los invito a que sean. Gracias. Les hablo desde Yo Elijo, desde a la doctora Verónica Chavarría, que también nos acompaña siempre, desde su corazoncito y aquí está con nosotros, y de todo nuestro equipo que hay detrás de Yo Elijo. Mi nombre es Kiki de las Priella, les mando un beso gigante y abro para preguntas, opiniones, cómo se sienten, qué sienten en su corazón. Porque además este tipo de temas nos confrontan un montón y nos ponen como, como que no sabemos. Y abro micrófonos, señores y señoras. Nadie nos quiere acompañar en nada, están silenciosos. A mí me da risa porque yo le veo la cara a Lady y digo, acá nosotros nos estamos mirando y nos estamos autoterapiando. ¿Se autoterapean juntas? Como usted sí lo hace, no, usted no lo hace, usted sí lo hace, ¿sí? Sí, y cuando estoy lista para comerme el pan, entonces ella me dice, Meli, ocúpate. Toma hielo, come hielo, hielo. Come hielo. Compártanle a la gente porque digamos que a mí me fascina la personalidad de ustedes dos porque además saben, se les facilita compartir, regalárselo a la gente. Hay otras personas que no les es tan fácil como a ustedes. Entonces yo también las miro así con mis ojitos porque realmente es importante darle voz a esas personas que hoy pueden compartir con nosotros aquí. ¿Cómo les va con el autocuidado, señoritas? Kiki, yo creo que yo lo que más aprendí en el programa es eso. El autocuidado, no solamente desde la parte de la alimentación y desde mi meditación, que yo llevo demasiados años haciéndolo, sino el límite, ¿sabes? Ese autocuidado de alejarme donde no debo de estar, decir, ok, esto me incomoda, no me incomoda, ¿por qué me incomoda? ¿Desde cuándo me incomoda y hasta ahora lo hago? Y creo que cuando tú me decías a mí en mis sesiones, ocúpate y no gastes tu energía y no sé qué, no solamente era el ocúpate de seguir haciendo haga 20,000 cosas. Denme un minuto, denme un segundo, que es que necesito hacer este anuncio. Niñas, además me puse a llorar y todo. Espérense un momento. Le acaban de poner matrimonio a Verónica. ¡Ay, no lo creo! ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! No. Nos enteramos de primera mano. ¡Vero, felicitaciones! ¡Mil bendiciones! Princesa, te lo mereces, te lo mereces. I love you. Me muero, amor. Me muero. Sabía. Me lo presentí. Ay, me pusieron a llorar. Perdón, esto quedó grabado, qué hermoso. Dale, mi lady linda, perdóname. No te preocupes, entonces es el tema, Kiki, de poner límites, ¿no? Eso también es parte de nuestro autocuidado. En mi caso fue pucha, coger y colocar un límite demasiado fuerte a la persona que más amo en mi existencia, que es mi papá. Y es la hora que todavía me ha aflojado el hombre, yo ya voy, lo salo quiopa, no sé qué, pero entender que esa parte también es cuidarme, poner ese límite, de que no lo dejo de amar, simplemente te amo de una forma diferente porque más me amo yo, porque te amo tal cual eres y te amo de todas las maneras posibles, pero este es mi límite, no voy a pasar esto, no voy a permitir. Entonces, esos temas de autocuidado no solamente es
bañarte, comer bien, meditar, sino también qué ha sido en tu historia de vida que te ha penetrado más allá, donde has sido vulnerable, donde no puedes seguir permitiendo ciertas cosas. Entonces creo que lo que más yo aprendí en Yo Elijo, porque yo soy muy dada, soy demasiado sensible, quiero ayudar a todo el mundo, ese autocuidado para mí ha sido más emocional en realidad. Hermoso. ¿Cómo lo has vivido tú, Meli? Pues yo también tengo una historia linda, digamos que con papá, y creo que sigo ahí, o sea, como que todavía hay mucho que trabajar. Pero cuando yo empecé a entender que el autocuidado iba mucho más allá de no comerme un pan, eh, o de no comer a escondidas, o incluso de dejar de comer, ¿no? Cuando yo entendí que todo iba relacionado, creo que es muy parecido a lo de Lady, a mis relaciones y demás, ahí fue cuando empecé a entender y a cambiar mi forma de pensar y de ser. Hoy, atravesando un divorcio, puedo decir que me siento en párvulos, o sea, necesito módulo 1, sesión 1, todo en uno, porque uno al final del ejercicio, yo llevo 1 año y 9 meses ya con Yo Elijo, y hoy siento que las herramientas, aunque tengo esa caja de herramientas que me ha permitido entregar tanto peso y tanto dolor y tanta carga, hoy en día hay unos 10 kilos, creo yo, emocionales que hoy tienen nombre, y ese nombre se llama, eh, el, no le quiero poner el nombre de mi ex marido, pero podríamos decir que sí, porque ahí hay una historia de control y de emociones importante. Entonces, considero que el autocuidado está en esto, en permitirnos fluir en la emoción. He aprendido a darme ese espacio, a independientemente de las circunstancias, sacar el tiempo, ¿no? Tal vez hay personas que en su momento pasan el proceso y dicen, pero yo a qué horas con tanto trabajo voy a hacer ejercicio, voy a meditar, voy a leer, voy a comer. Eh, Hoy en día yo puedo decir que no estoy haciendo nada y tengo el tiempo. Entonces, creo que la excusa siempre va a estar, haya o no haya tiempo. Entonces, creo que es muy importante entrar al corazón y decir, en realidad, va a pasar, ¿no? En realidad, esta persona va a dejar mi jefe va a dejar de hacer algo por mí. Nadie, solamente soy yo la única persona que puede cuidar de mi cuerpo, de mi ser, de mis emociones. Y hoy todavía lo estoy aprendiendo, Kiki. Yo hoy me conecto y digo, gracias por existir, yo no me he podido desprender de Yo Elijo. Creo que hace parte de mi amor propio. ¿Cuándo lo vas a terminar? El día que deje de amarme. Y yo cada día quiero seguir amándome más. Y en este momento me llevas de la mano, el programa me lleva de la mano. Y cuando me derrumbo, acá está familia, acá hay amigos que he encontrado y que me jalan, y me recuerdan que sí, aunque estoy quebrada y que tengo 1000 pedazos acá, tengo que seguir pensando en mí. Ya no me pasa lo que me pasaba antes. Yo en tristeza comía hielo. Y masticaba hielo de una manera absurda, cargaba un termo así gigante de hielo, y también comida. Hoy me pasa el contrario, y también me alerto, ¿no? Hay días que llega Luisa y dice, doña Melissa, la nevera sigue con todas las cocas con la comida llena, y yo, se me olvidó comer, no quise comer. Entonces estoy en el otro extremo. Antes me llenaba con comida y ahora la evito. Y hace parte del proceso. Entonces, eso no quiere decir que no siga, eso no quiere decir que no me quiera, y eso no quiere decir que no nos pase a todas nos pasa y nos va a seguir pasando todos los días de nuestra vida. Tenemos el reto de, ¿cierto? Yo hoy, por ejemplo, en el proceso del divorcio, cuando me dan ganas de llamar a quien no debo, es como, lo relaciono como cuando me dan ganas de comer lo que no debo, ¿no?
¿cómo diablos Melissa Parra logró no comerse lo que no quería comerse? ¿Cierto? Entonces ahora lo pienso también de esa manera y creo que hace parte de un aprendizaje. Así que aprovecho hoy para darte a ti las gracias. Las gracias a Lady ha sido de verdad mi hielo. Ella se ha convertido en ese hielo que yo antes literalmente consumía. Mi sobrina Tatiana y mis hermanos también han estado ahí. Y uno a veces dice, ¿sí ves? Y uno que pensaba que la familia lejana, ¿no? Todos nos podemos reconstruir y ahí están las personas y acá estamos todas, así que cuando alguien necesite hablar y diga me quiero comer ese pan, voy a ver si el hielo de Meli por allá, Lady me contesta, si Meli me contesta, porque es una lucha de todas, o al que no quiere comer, también le pasa a muchas personas que no les gusta comer. Entonces, pues no, gracias y así lo he aprendido yo en el día a día. Experta no soy, no, sigo en párvulos por completo, pero hoy voy aprendiendo. Gracias, Meli. Gracias, gracias. ¿Alguien más que nos comparta alguna posición, algo diferente que sienta con esta conversación de autocuidado? Yo. Hoy hablábamos precisamente todo ese tema. Pues obviamente me toca demasiado porque pues han sido cosas que han venido en evolución. Está conectada mi amiga, la que te decía que se conectaba, que es Eliana. Rico que estés aquí, Eliana. Eh, pues igual obviamente ahorita hablaré con ella, pero yo sé que este tema nos puede tocar mucho porque es un trasfondo. Uno a veces cree que el sobrepeso es solamente comida, cuando está como en el automático de estoy gordita, ¿sí? Pero realmente no es solamente comida, sino es un trasfondo mucho más profundo que tiene unos temas emocionales que uno trata en su, entre comillas, autoprotección de pasar de largo y cuando comienza a entender y a hacer conciencia, el disparo es impresionante, lo que hablamos esta mañana, digamos que esta última semana, la semana pasada hablando con Kiki, me quitaste un peso de encima que lo tenía ahí, pero pues estaba, pero no era consciente que era que estaba, sino que ahí lo tenía, y fue quitar ese peso de encima, y o sea, fluyó más, bajé peso, bajé kilo y medio en una semana, entonces comienza uno como a entender realmente la dinámica que no es, claro, la alimentación es muy importante y es lo más importante, o sea, por eso de hecho incluso el programa, la primera fase se enfoca en cómo aprender a comer y cómo hacerte el camino más práctico y sencillo para que lo puedas hacer sostenible. No como una dieta, sino como una nueva forma de alimentación y eso creo que es lo más importante en el tema de alimentación, que no se trata de una dieta, sino de que tú cambies tu chip y tu alimentación y no se hace un sacrificio, no se hace desde la prohibición, sino desde en verdad quiero elegir eso para mí hoy o definitivamente no. Y no se trata de gustos o no. Pero también viene el componente de cómo me cuido yo, de cómo entiendo qué es cuidarme, que no es simplemente el tema de la comida, sino que también hay algo más profundo que va con qué límites debo poner, cómo empiezo a entender de dónde vienen tantas cosas que hay detrás. Yo te decía hoy, máscara 100, o sea, es entender, digamos que ya en este momento mi referente y mi asocio es cuando empiezo a ser consciente que le estoy dando prioridad a otros antes que a mí, máscara de oxígeno, ¿sí? Y eso es lo que me hace a mí decir, hey, alto, porque es que primero estoy bien yo para poder darle bienestar a los demás. Y hoy cuando hablabas, digamos, de tu historia y decías el tema del ego y de cómo yo busco, digamos que ayudar o ser, que yo te decía también, decías el tema de buscar ser salvadora, inconscientemente uno como que dice, no, yo quiero mirar cómo ayudo, pero en efecto tiene un componente de ego importante y es, yo lo hago porque esa persona va a decir, y que gracias porque me ayudaste, gracias, o sea, va a reconocer que yo la ayudé, que yo le salvé o que yo le hice el camino, lo que sea. Pero pues antes de eso, primero tengo que salvarme y estar bien yo, no es del ego, sino es de mi amor propio. Y eso creo que es de lo... Cuando estoy ocupada transformándome, no me queda tiempo de cuidar a otros. Exactamente. Entonces, digamos que eso lo he ido como aprendiendo y entendiendo porque no es tampoco decir, ya lo entendí, ya listo, breve. No, o sea, viene la parte más difícil que es, en verdad, entenderlo, procesarlo y aplicarlo de manera real y efectiva, ¿sí? Porque la teoría, pues es linda en teoría,
pero realmente lo que duele y si la letra con sangre entra, cuando te empiezas a aplicarla es que, pucha, está entrando y para que entre entonces tengo que hacer más disruptiva la situación personal para que la pueda entender y la pueda en verdad, digamos que exteriorizar. Es un camino interesante, con altibajos, y seguramente se vienen cosas aún más profundas, pero ha sido para mí en lo personal, ha sido un proceso totalmente diferente a cualquier cosa, porque creo que, bueno, no sé si todas, pero sé que una gran parte del número de los que estamos acá hemos intentado muchas cosas a lo largo de nuestra vida para bajar de peso, o sea, muchas entre dietas o lo que sea, y poder, digamos que encontrar como de lo que me hizo a mí conectar con Yolijo fue eso, fue que no era solamente, no sé, una dieta, sino que en verdad va, te esculca y te hace sacudir y entender de dónde vienen las cosas, y al entender de dónde vienen las cosas, el proceso es otro porque no es simplemente algo momentáneo que no es sostenible, sino que estás trabajando desde el origen, y eso, aunque cuesta y no es, a veces no es chévere, incluso yo duré más de un año en tomar la decisión porque siendo consciente que esto me iba a escarbar a mí, me iba a sacar seguramente cosas que en su momento duelen y es tratar de mirar cómo se sana esa herida, pero pues yo sabía que eso se iba a presentar, ¿sí? Y eso fue lo que me hizo llevar como una hora, más o menos, de decir, este es mi momento. Todos tenemos momentos diferentes, pero pues yo elijo, me ha enseñado y me ha ayudado al tema de autocuidar. Entonces, mil gracias. Gracias, gracias. Uy, me encantaría oír a alguien más por ahí. ¿Quién se anima? Sí, te tocó. Es a ti a quien miro. A mí, aquí yo estoy oyendo concentradita. No, o sea, conectada con todo lo que han dicho. De hecho, ahorita lo último que estaba contando, ay, se me perdió quién, el nombre, Carolina, creo que era. Decía, no, yo llevo un año oyendo esta historia y yo creo que a Melissa la conocí por redes porque alguna vez posteó algo y llevaba como un año mirándola y decía, no estoy lista. No, yo sé que hay algo ahí, pero no estoy lista para hacer ese proceso. Y lo empecé en enero. Ay, justo me están llamando una cosa del trabajo, pero termino rápido acá. Y cuando estuve lista, me estuve como encontrando con la magia del proceso. Al final, el tema de la alimentación es un acompañamiento y realmente cuando lo coges es demasiado sencillo. Pero tenemos tantas cosas que hay adentro que hay que trabajar, los momentos para poder tener, para hablar. Creo que esto es lo más valioso de poder estar compartiendo con no solamente un uno a uno, donde de pronto ya Kiki o Verónica conocen la privacidad de cada una, pero sino tener como un círculo de apoyo donde todas podemos como compartir que no estamos solas, los sentimientos, a pesar de que los problemas pueden ser iguales, peores, mejores, lo que sea, todos tenemos los mismos sentimientos y compartimos como las mismas cosas y somos un círculo de apoyo para todo. De hecho, yo este mes, por lo que me voy de viaje y todo eso, estoy un poco off y me estaba haciendo falta poder tener esta reunión, o sea, me hacía falta poder escucharlas, poder como ese autoanálisis, porque como que en cada esta reunión te caen tres puntos claves a los que dices, ok, tengo que retomar esto, esta acción me va a servir y no estoy sola en este proceso. Entonces, nada, yo creo que el autocuidado es el autocuidado no solamente de cómo nos nutrimos cada uno y aprendemos y hacemos todo lo nuestro, sino como que también compartimos y podemos ayudar a otras personas con solo oírlas o solo con estar presentes en esta hora que nos dedicamos a la semana. Mi Ari linda, adicionalmente quiero añadirte y agradecerte por tus palabras. Ustedes no se imaginan el honor que es para mí recibir, acompañar y ver lo preciosas que se ven después, ¿saben?
porque nadie entiende que no son solo kilos los que se van, sino que los ojos brillan, el pelo se pone lindo, vuelven las ilusiones, vuelve un montón de cosas que uno no se alcanza. O sea, claro, nosotros lo comentamos al interior del cuarto, como les digo yo, cuando cerramos la puerta y nos venimos acá a hablar más internamente, pero este conversar entre nosotros, yo empiezo a ver esa transformación. Imagínense lo que es para mí abrir cámara y abrir cámara semana a semana y notar que todo empieza a cambiar, que empiezan a ponerse cosas diferentes que no se ponían antes, a ponerse, yo noto absolutamente todo lo que se ve en cámara, ¿no? Entonces el collar de Ari hoy, el negro, te ves preciosa, tienes el pelo hermoso, estás maquillada, estoy segura, porque te ves preciosa, es impresionante. Yo amaría una foto de tu después, porque es absurdo, la cara, te ves fácilmente, te quitaste 20 años de encima, ¿sabes? Por simplemente el hecho de todo lo que uno entrega en ese proceso emocional y dice, venga, yo me voy a cuidar yo, o sea, divino todo el mundo, pero primero yo, segundo yo, tercero yo, como digo ahora, ¿vale? Gracias, Ari, hermoso. Gracias por además impulsarnos estos momentos y estas charlas se van a convertir sin una sola duda en momentos de acompañamiento que yo elijo abrir para esto. Esto es lo que hemos gestado y hemos creado a lo largo de estos años de trabajo. Y es que la gente siga entrando, siga teniendo la oportunidad de abrir, de entrar, de compartir y de estar y de seguir nutriéndose con temas de cuidado personal. ¿Alguien más por ahí? Una Moni Romero que ha tenido un proceso espectacular, una Ani Camacho que, wow, han tenido unos procesos espectaculares. La que quiere hablar, aquí nos quedan unos minuticos de pronto. O alguien de los que está ahí, que no, es que no veo más para abajo. Cualquiera de la que quiera hablar, me parece delicioso oírla. Oír qué siente, si siente miedo a entrar al programa y no quiere, o si oye a las que están acá y dice, uy, no, qué horror. ¿Quién más por ahí? Anita, me abriste el Sí, micrófono. sí. Estoy, pero la cámara también, momento. Espérame que esto, ahí. Hola. Perfecto. Bueno, sí, la verdad es que justo también hablábamos del autocuidado en un proceso muy personal que estoy teniendo, pero al final digamos que lo que más lindo me ha parecido del proceso y como del mensaje del autocuidado es que, em, de, que cuando me pongo de prioridad, mejor dicho, no solamente estoy haciendo lo mejor pues para los demás y que eso obviamente pues, es muy importante para mí y todo, sino que claramente soy yo la que estoy garantizando un mejor futuro, que soy yo la que estoy tomando hoy las riendas de mi vida, de mis acciones, de lo que quiero hacer y cómo quiero vivir la vida y cómo quiero verme en un futuro y cómo quiero hacer lo que quiera, lo que yo quiero. Entonces, es impresionante cómo empieza uno a, ¿cómo se dice? Pues sí, como sin que uno haga mayor cosa, se empieza a ver también su entorno beneficiado y eso también es muy chévere, pero uno mismo empieza a sentir algo como que cambia, yo de verdad que empieza a ser como una luz ahí interna que fluye y que es muy, muy lindo porque al final es lo que me va a acompañar hasta el fin de mi vida. Entonces, qué rico poder hoy estar con esa conciencia, poder estar en estas conversaciones de yo con yo, de en este día a día, todo lo que ustedes han mencionado y que yo solo hacía, sí, porque son decisiones de hoy para construir mi mañana, mi futuro y esto que hago al final es espectacular para todo mi entorno, que pues también es importante para mí y aunque lo que tú decías, nos han dicho que hay ser egoísta, todo definitivamente no es así, porque es que es como por transitividad que todo empieza a fluir diferente. Entonces, ¿Y qué tal si compartimos un poco, Ani,
gran parte, pues imagínense, en estas charlas a mí siempre me queda faltando como, yo podría horas de horas de horas, pero Ani y yo, digamos que en conjunto estas 2, 3 semanas también aprendimos que cuando me doy la oportunidad de oírme y de como callarme un poquito afuera, también aprendo que mi energía es mía y que no la debo compartir tanto hacia afuera, ¿saben? Es difícil de comprender, es como una esencia que no les puedo, solo se puede vivir y habitar, ¿saben? Y cuando yo tengo una misión que hacer en la vida, también puedo perder mi energía en esa misión y tengo que recargarla. La energía es mía, es solo mía, solo yo siento ese cansancio o solo yo puedo sentir que llegó mi momento de... Y ahí es donde yo les digo, eres como un bebé. Recuerda que tú, si el bebé lloró toda la tarde por las vacunas, pues tú lo llevas a dormir el resto de la tarde en la casa porque, ¿sí? No lo llevas a trabajar. O si, ¿saben? Nosotros cuidamos también esa salud de ese bebé. Entonces ahora cuídate como un bebé a ti, ¿sabes? Si tuviste un gran momento de exaltación o no sé, saliste a la calle y te agarraste con alguien durísimo y pasaste un muy mal momento, pues vete a tu lugar, recarga tu energía, porque si no, dejas esas defensas abajo y te vuelves demasiado bajo de energía. Debemos proteger nuestra energía. Esta semana aprendimos de la protección de la energía, que también es algo de autocuidado que a veces se vuelve como difícil y raro de aprender, pero en la medida en que me voy como autogestionando, voy aprendiendo también que hay esa importancia de cuidar la energía, ¿no, Ani? Eso fue top de nuestra semana. Top. No, sí, total, total. Y yo ahí le agregaría y es cómo lo cuido, nuevamente como oyendo la necesidad de mi cuerpo y sin culpa, ¿no? Porque al final es también como si necesito dormir más, duermo más, si de pronto necesito algo que no está dentro de mi rutina, lo hago y lo hago con amor y no es como retomar, ay, porque yo puedo y entonces yo soy, entonces voy a seguir adelante. No, hay que pausar un momento y también como con esa conexión con el corazón para ver qué es lo que necesito para acobijar y transitar nuevamente una recarga de energía, pues para poder seguir adelante. Y si necesito a veces decirle al otro, oye, habla más pasito que me molesta que hables tan duro, ¿sabes? Tú encárgate de tu hablar duro, yo que contigo habla más bajito, ¿sabes? Como son cosas que a veces nos incomodan por culpa y nosotros solemos tener dolor de cabeza porque esa persona hablaba durísimo y yo no me di cuenta y no pude voltearme a decirle, oye, please, habla más bajito que a mí me molesta, ¿sabes? Como cruza la culpa para entender que la prioridad está en ti, en autocuidado. De acuerdo. Una última por ahí para cerrar, ya unos pocos segundos que nos quedan. ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Nadie? Es que me estoy riendo porque Luisa te está escuchando y dice que se emociona cuando habla. Ella, si supiera cómo me emociona en consulta. Bueno, amores míos, les mando un abrazo enorme, les agradezco un montón por este espacio, creo que estos espacios nos nutren un montón a todos. Les agradezco mucho y quiero que sepan que esta charla queda grabada en YouTube y la pueden ver, me pueden pedir a mí el link, pueden pedirlo en el WhatsApp de Yo Elijo para Juliet. Y ahí están todas las charlas que hemos hecho a lo largo de unos años de trabajo. Así que lo que necesiten, ahí hablamos del miedo, hablamos del peso, hablamos de la transformación, hablamos de un montón y también aquí estamos para ustedes en lo que necesiten a la hora que necesiten. Les mando un beso gigante y muchas gracias por estar aquí y regalarse este ratico. Besitos. Gracias, Kiki. Besitos. Chao, Carito. Chao a todas. Gracias. Gracias. Hermosa, mi lady preciosa. Besitos. Chao, Kiki Bella. Pensé que me habías conectado.